Hoy tenemos el repaso de la pregunta 11 del catecismo. Muchos de ustedes adquirieron el catecismo, todavía pueden adquirirlo y por favor repasemos, tenemos este propósito todo el año. La pregunta 11 la estamos poniendo con la lengua de señas. Ustedes saben que nuestros hermanos del Ministerio de Sordos han hecho este trabajo también. Entonces ahí está, voy a leerla mientras ustedes van interpretando las señas, porque los sordos están en el primer culto. ¿Qué es lo que Dios exige en el sexto, el séptimo y el octavo mandamiento? En el sexto, que no le hagamos daño, ni odiemos, ni seamos hostiles a nuestro prójimo, sino que seamos pacientes y pacíficos, tratando incluso a nuestros enemigos con amor. En el séptimo, que nos abstengamos de la inmoralidad sexual y vivamos en pureza y fidelidad, ya sea en el matrimonio o en la soltería, evitando cualquier acción, mirada, palabra, pensamiento o deseo impuro y cualquier cosa que conduzca a ellos. En el octavo, que no tomemos sin permiso lo que le pertenece a otro, ni retengamos cualquier bien que pueda ser de beneficio para otro. Ahí está pues, esta es nuestra pregunta 11 del catecismo. Ustedes están comprendiendo bien la seña, ¿cierto? Bueno, por lo menos los que tienen cercanía a la lengua de señas, pero este es un trabajo pues de nuestros hermanos del Ministerio de Comunicaciones. Nuestro texto para hoy está en esta pregunta en Romanos capítulo 13, versículos 8 hasta el 10. Si usted tiene su Biblia, por favor, enciéndala, ábrala, sin ninguna de las anteriores, véanla en la pantalla y leamos juntos Romanos capítulo 13, versículos 8, 9 y 10. Dice así la palabra del Señor. No tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley, porque los mandamientos que dicen no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies y todos los demás mandamientos se resumen en este precepto. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no perjudica al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Esta es la palabra del Señor. Oremos. Dios, gracias por tu palabra que es viva y es eficaz. Y nosotros reconocemos que esta palabra, aunque fue escrita en otro momento de la historia, en otro contexto y para un público inicial distinto a nosotros, esta es tu palabra viva que nos has dejado para que también en todos los tiempos, incluyendo este día, nos hable a nuestro corazón y a la necesidad de nuestra alma. Estamos delante de ti, Señor, expuestos porque siempre necesitamos oír tu voz, sea para ánimo, para consuelo, para exhortación. Siempre tu palabra es una necesidad en nuestra alma, Señor. Gracias por hablarnos, gracias por traer tu palabra viva a nuestros corazones, oh Señor. En Cristo Jesús, amén. Amén. Bueno, ¿cuánto hace que usted vio la última vez un arco iris? Un arco iris. Ahí está, miren. Eso es en algún lugar del mundo. ¿Qué pasa cuando uno ve un arco iris? Como que se enternece, ¿no? Como que, ay, qué lindo el arco iris. Pero ustedes saben que el arco iris es la señal de un pacto. ¿Cuál pacto? El pacto de Dios con Noé. ¿Y qué era ese pacto? Que Dios no iba a volver a castigar al mundo con un diluvio. Los pactos son muy importantes y la Biblia habla mucho de pactos y en la Biblia hubo muchos pactos. Por supuesto, el tema del pacto es algo que se ha usado y abusado por malos predicadores y malas iglesias en nuestro tiempo. Pero no quiere decir que no existan los pactos y que es una cosa seria. Entonces voy a decir algunas cositas sobre el pacto a partir de que es que nosotros guardamos la ley, guardamos los mandamientos, obedecemos porque están dados en el marco de un pacto que Dios ha hecho con nosotros. Uno obedece al Señor y obedece la ley del Señor por distintas motivaciones. De hecho, la obediencia en sí es muy variadita, ¿cierto? Como cuando los hijos le obedecen a uno
por distintas motivaciones, muchas por el trueque, porque yo obedezco, porque así sí me compran lo que yo quiero, ¿cierto? Me dan el permiso, ¿cierto? La obediencia como por una conveniencia, pero muy a menudo la obediencia está inspirada en el miedo, ¿cierto? No, es que un castigo. De hecho, que hasta nuestra obediencia a las autoridades tantas veces es por miedo. Entonces nos ponemos el cinturón de seguridad, ¿pero por qué? Es que 500.000 pesos de multa, ¿cierto? Pero no vemos un poco más allá que dice, y la obediencia es porque está guardando tu vida. Es decir, hay unas cosas positivas en la obediencia. Nosotros, entonces, tantas veces obedecemos por conveniencia, por trueque, por intercambio, por beneficios, por miedo, pero nosotros somos llamados a obedecer la ley de Dios, los mandamientos, porque los dio Dios, que es soberano, que es creador, que nos conoce y porque Él es el Señor sobre todas las cosas, sobre todos nosotros. Él es el Señor y Dios. Bueno, ustedes han escuchado este refrán, ustedes que son la mayoría de aquí paisas, pero a los demás les contamos estos refranes paisas, un refrán que dice, el que nada debe, y así veo, ahí está, el que nada debe, nada teme. Los que nos siguen allá en la transmisión, eso es un dicho paisa, es muy común aquí, tenemos muchos dichos. Pero como todos los dichos, uno los tiene que, venga a ver si eso es verdad. Venga a ver si eso es verdad, porque hay refranes y dichos que salen de la cultura y de la tradición y a veces aciertan, pero muchas veces son desaciertos. Vamos a ver un poco en este texto que leímos sobre la deuda, a ver si es verdad esto de que el que nada debe, o si es posible que haya alguien que no deba nada, sobre todo. Bueno, entonces este que voy a compartir tiene dos punticos muy sencillos. El primero es la obediencia por amor. Obediencia por amor. Y yo lo que les quiero animar a partir de este texto y pensando en esto del pacto es que tengamos una nueva motivación para obedecer la ley del Señor. Y la motivación principal para nuestra obediencia sea una respuesta de amor a la iniciativa que Él ha tomado por nosotros. Yo sé que los mandamientos están puestos muy en negativo, ¿cierto que sí? No mates, no robes, no codicies, no digas esto. Están los mandamientos de la ley del Señor están puestos muy en negativo, pero detrás de eso negativo hay muchas cosas positivas. Mire cómo la pregunta del catecismo nos dice que hay muchas cosas positivas detrás de esos no. Por ejemplo, cuando dice no codicies nada de tu prójimo, ¿qué es lo que está diciendo positivo? Aprecia y valora las bendiciones que Dios te ha dado a ti. Confía en lo que Él ha hecho por ti. Porque la codicia, como cualquier pecado, lo que revela es la idolatría y la incredulidad de decir, pues Dios sí lo ha provisto, pero yo creo que puedo tener algo más, algo mejor, o algo más rápido, o algo más grande, distinto a lo que el Señor ha provisto para mí. Detrás de el pecado siempre hay desconfianza en la voluntad del Señor y en la provisión que Él nos ha dado. Y bueno, los que leímos aquí, los mandamientos, que matar, adulterar, robar, implica que en cada uno de esos mandamientos hay cosas positivas. No mate, sino cultive la vida. Porque uno dice, yo no he matado a nadie, ¿cierto? Pero quizá ha descuidado su vida. Quizá no ha promovido la vida ni ha estimulado la vida, la salud, el buen alimento, el deporte, las cosas saludables que estimulan la vida. Y también esto podría ser una infracción a ese mandamiento. Y así, adulterar, robar, implica que detrás de eso hay muchas cosas positivas que el mandamiento quiere estimular. Que tengamos paciencia aún con nuestros enemigos. Y como ya lo leímos, pureza, fidelidad en el matrimonio o la soltería. Esto que no tomemos el bien de otros ni retengamos un bien que podamos entregar a otros. Mire esta parte positiva de ese mandamiento, porque hay pecados de acción y de omisión. Por eso es tan difícil
que nuestro estándar de vida sea cumplir los mandamientos exactamente, porque cuando no son pecados de acción, son pecados de omisión. Miren que estos mandamientos de la ley del Señor que están en Éxodo 20, que ya pues ustedes los recitan, ¿cierto? Ustedes se los saben, el orden de los mandamientos y todo eso, hay que repasar los mandamientos. En teología se dice que esos 10 mandamientos de Éxodo señalan una forma de pacto, un pacto como los que se hacían tradicionalmente en el Medio Oriente. Esos pactos tenían el nombre de un gran rey que se comprometía, un prólogo, una ley que era un mandamiento general, específico, sanciones y la administración de ese pacto. Es decir, la ley del Señor, los 10 mandamientos están metidos dentro de un pacto que el Señor ha hecho con nosotros. Y cuando uno lee en Éxodo 20, ahí en el versículo 2, nota, yo soy el Señor tu Dios que te sacó de Egipto, y esto tiene como este sabor tan personal, como que Él nos pertenece y nosotros le pertenecemos a Él. Es decir, que la ley de Dios y los mandamientos del Señor no son una cosa por allá, ¿cierto? Sino que procuran establecer esta relación de cercanía y de comunión con Él. Y destaca también en ese comienzo de los 10 mandamientos que fue el rescate fue la iniciativa de Dios. Ya el pastor lo estaba mencionando hace unos días. La ley del Señor, los mandamientos del Señor no fueron dados como una condición para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud, sino que fueron dados después de ser libres. Y eso es muy importante. No fue que se logró cumpliendo los mandamientos que se logró esta libertad. Bueno, obedecer por amor. Obedecer por amor. ¿Cómo les suena eso? Obedecer los mandamientos inspirados en el amor de Dios. Porque estos mandamientos están enmarcados en la iniciativa que Dios tomó por nosotros. Y esta iniciativa no fue fruto de una negociación. Yo sé que parte de ese malentendimiento de los pactos y de pactar con Dios es porque se cae en un error elemental, y es que en la Biblia los pactos siempre se establecen Dios tomando la iniciativa. Es decir, que no pactamos con Dios como dos paisas haciendo un negocio. No. Que es que Dios soberano y eterno tomó la iniciativa de redención, de rescate, que este pacto lo impone Dios unilateralmente, que es fruto de su gracia, de su favor inmerecido por nosotros. Que Él por su poder mantiene ese pacto, lo hace cumplir, pero también ofrece las bendiciones o las maldiciones o las sanciones, ¿cierto? Que el pacto no solamente es ley, que el pacto también tiene gracia. Porque en el Antiguo Testamento también hay gracia, y en el Nuevo Testamento también hay ley, y que se muestra la presencia del Señor. Mire, la Biblia es muy insistente en los pactos. Desde el comienzo se ve Dios haciendo pactos con Adán y con Noé, como ya dijimos, de lo cual es señal el arco iris, con Abraham, con Moisés, con David y con Jesús, el nuevo pacto. Jesús, más grande que todos estos personas con que se hicieron pacto allí. Y los pactos que el Señor ha hecho, todos tienen cosas en común y tienen cosas específicas. Y como el arco iris es la señal de pacto con Noé, la circuncisión fue la señal del pacto con Abraham. ¿Y sabes cuál es la señal del pacto con Jesús? El bautismo. Bueno, dicho de paso, si tú has creído en el Señor, eres un hijo de Dios que ha venido a la fe, se ha rendido a Él y todavía no has sido bautizado, por favor, adelante con este paso del bautismo, que es la confesión pública, esta señal externa de que has entrado en el pacto de la gracia del Señor. Ya hemos dicho también que la
los mandamientos contienen 2 tablas y que el del 1 al 4 se refieren sobre todo a esto de nuestra relación con Dios, la relación con Dios, y del 5 al 10 la relación con los otros. La ley le sigue a la gracia, la ley le sigue a la gracia. Esto está claro, no obedecemos la ley para ganar nuestra salvación, pero guardamos y obedecemos la ley por gratitud a Él. Lo que nos preguntamos es, ya que Él nos ha salvado, entonces decimos cómo podemos honrarlo a Él. Mire, la ley y la gracia van de la mano, también en la ley, también en los mandamientos, porque miren que el primer elemento de la ley, ¿qué es? Lo primero, ¿cómo abren los mandamientos? Amar a Dios. Entonces, resulta que el amor es un mandamiento. El amor es un mandamiento. Y con razón, dice Pablo, que el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Bueno, lo que se demanda es exclusividad, lealtad al pacto. Deuteronomio 6:5, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esta es la misma cita que Jesús le dice al joven rico. El amor es el mandamiento y es el primero. Entonces la ley del amor, no la canción, sino la ley del amor es la que motiva el cumplimiento a los mandamientos. Por amor exclusivo a Dios, entonces yo camino así, yo obedezco así, porque amo a mi prójimo. No simplemente porque me es impuesta esta ley, sino que es porque amo a mi prójimo, que no robo, que no codicio, que no digo falso testimonio, que busco hacerle bien. Es por una respuesta de amor a la iniciativa que el Señor ha tomado. ¿Por qué obedecemos la ley entonces? Mire que Pablo en sus cartas, especialmente en Gálatas, habla mucho esto del estímulo para cumplir la ley. Y dice que los creyentes sí obedecen la ley, sí la obedecen, pero no para ser salvos, sino como una respuesta a esto. Más, Pablo dice que nosotros estamos libres de la ley como medio para ganar la salvación, pero no estamos libres de la ley como medio para agradar a Dios. Y eso es muy importante. El Señor libera de la ley como medio, como recurso para la salvación, para ganar la salvación, pero deja la ley como una expresión de obediencia para honrar al Señor. Pablo dice que el Evangelio nos libera de la ley para la ley. Nos libera de la ley para la ley. Ya que no dependemos de ella para la salvación, estamos listos para obedecerla como una respuesta. Pero aquí surge esta pregunta. Entonces, ¿por qué esta constante tentación, esta inclinación al mal y al pecado? ¿Por qué? Porque aunque somos hijos de Dios y somos creyentes y somos amados por el Señor y aceptados, todavía queremos estar y somos tan arrastrados tan fácilmente al pecado. Miren esta ilustración con la mentira. Y pues para decir un pecado en el que casi no caemos. Vamos a decir aquí que alcen la mano quienes cometen mentira, ¿no? Mire, el creyente sabe que es libre por el Evangelio, que es libre por la obra del Señor, que Dios no va a deshacerse de él por la mentira, que está libre del castigo de Dios por ese pecado. Pero la persona que busca ser perfectamente honesta como una forma de ganar el favor de Dios, estará devastada por esa mentira. Va a decir, ¿cómo puede ser posible? Si yo tengo que vivir rectamente, derechito tengo que vivir. El Evangelio asegura que esa deshonestidad no le condenará. Pero entonces, ¿por qué quiso mentir? Seguramente porque sentía que necesitaba lo que podía perder si decía la verdad. Una persona que cree que debe tener la aprobación, el poder, el bienestar o el placer o el éxito para tener alegría o valor,
mentirá para obtener o mantener eso como un salvador funcional. Una persona que conoce el Evangelio dirá, no necesito esto, por lo tanto puedo decir la verdad. Mi pecado no cambia mi posición ante Dios, pero no necesito mentir. ¿Para qué hacerlo? El pecado siempre resulta en idolatría, en un sustituto, en buscar un sustituto para nuestra alma, para nuestro corazón. Así es que la motivación otra vez para no pecar es porque eso que buscamos en el pecado lo tenemos en Cristo. Esa seguridad, esa afirmación, esa identidad que tantas veces buscamos detrás del pecado de acción o de omisión, el Señor la ha provisto para sus hijos y es segura y es confiable. Entonces el Evangelio sí te libera de la manera, te libera de ese esfuerzo por agradar al Señor. Nos libera de la ley para la ley, dice Pablo. Nos libera de la ley para que ahí sí cumplamos la ley. Mire cómo Jesús lo dice en Juan 14, 21, ¿quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Esta es una expresión del amor y aquí vuelvo al comienzo. No por negocio, no por trueque, no por miedo. Obedece al Señor por el amor que Él te ha dado, por el rescate que ha hecho y como una respuesta de tu alma. Porque este es el Evangelio. Cuando es para conseguir y tener algo, esa es la religión, ese es el camino de la religión. Y la verdad, todos somos tentados a buscar el camino de la religión para acercarnos a Dios. Una aplicacióncita breve en este. Dios nos salvó siendo pecadores. Es decir, no por nuestro comportamiento fue que el Señor nos salvó, no. El Señor te salvó, te rescató así como tú eras. Así es que, si es así, no podemos tampoco perder nuestra salvación por el comportamiento. Si Dios nos salvó pese a nuestro comportamiento, no perdemos la salvación por nuestro comportamiento tampoco. Es decir, no podemos desganar la salvación. Esta es la seguridad que tenemos en Cristo. No sería posible la seguridad de la salvación sin eso, pero estamos llamados a cambiar la estrategia de la lucha contra el pecado. Unas preguntas para que ustedes piensen en esto a manera de aplicación de este punto. Tú puedes pensar en tu pecado común, en el pecado con el que más luchas. Y tú podrías contestar esta pregunta ahí en silencio en tu mente. ¿Por qué quieres pecar de esa manera? ¿Qué son las cosas que te provee ese pecado? Porque esas cosas que te provee ese pecado es lo que podrías identificar como un sustituto del Dios Salvador para ti. Y tercero y último, ¿cómo es que el Evangelio te puede rescatar de ahí? ¿Cómo te puede sacar de ahí? Debilita esa motivación. El Evangelio debilita esa motivación. Bueno, el segundo punto de este sermón dice que el amor es una deuda impagable. Yo no sé, pero pues yo no sé si me pasa nada más a mí eso, pero yo tengo como una sensación permanente de que me faltó algo de amor. Pues no solamente en lo que recibí, yo digo, si me hubieran amado más, pero como que tengo la misma sensación de que yo puedo amar más a mis hijas, a mi esposa, a la gente, como que hay algo ahí. Y cuando leí este texto, me hizo pensar que efectivamente parece que el amor es una deuda impagable. Siempre puede haber una deuda de amor. Ahora, yo sé que por ahí dicen, más que todos los muchachos, dicen, ay, te amo demasiado. ¿Te han dicho?
Te han dicho, ay, te amo demasiado. Yo no sé si existe tal cosa como demasiado amor. Yo me tengo serias dudas sobre eso. Yo no creo, mejor dicho, que en cuanto al amor, en algún momento sea demasiado. Yo sé que hacemos daño a veces por falta de límites, por falta de control, de consentir demasiado. Yo sé que se puede hacer daño amando, pero yo no diría que eso sería demasiado amor. Yo diría que ahí faltó amor, ¿cierto? Yo creo que en cuanto al amor, nunca es demasiado. Y eso que hay historias altruistas de amor, pues, como un padre que da la vida por su hijo, o un hijo que va hasta las últimas y da todo, lo entrega todo por su padre. Me hizo pensar también en Romanos 5, del 6 al 8, cuando dice que a la verdad, cuando éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena, pero Dios muestra su amor para con nosotros en esto, de que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo no sé si Juan 3:16 habla de un amor, demasiado amor, ¿cierto? El versículo más conocido de la Biblia. Tanto amó a Dios, que dio a su Hijo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. En Romanos 13, donde está el contexto de este versículo 8 de las deudas de amor, Pablo estaba hablando de la relación con el imperio y con el gobierno, y les decía, vivan en paz. Y ahora, aquí es que introduce este versículo 8, cuando dice, no le deban a nadie nada. Parece ser que ese es uno de los textos que se ha usado muy mal para decir que el cristiano no se debe endeudar, ni que puede tener tarjetas de crédito, ni sacar un préstamo en el banco o tener una deuda de cualquier tipo. Tal parece que no es así, porque en el Antiguo Testamento hay bastante información que indica que no estaba prohibido el préstamo. De hecho, hay unos textos donde al pueblo de Israel se le decía que no le nieguen prestarle a un hijo del Señor. Si lo que está condenado y lo que se juzga abundantemente es el abuso al hermano que necesita, el aprovecharse de la necesidad. Bueno, Éxodo 20:25, Deuteronomio 15, 7 al 9, quienes toman apuntes pueden revisar un poco más en su casa. Y en ese mismo contexto del préstamo y todo, Dios proveyó el principio del jubileo, que era esencialmente que cada 7 años todos los que habían hecho créditos y préstamos cogían su cuadernito y lo quemaban. Ya, ¿cierto? Imagínense llegando el año sexto, mes de noviembre, le dicen, ¿me prestas una platica? Año sexto. Pero era tan tremendo el asunto. Mire que, les voy a leer este pedacito de Deuteronomio 15, versículos 7 al 9. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades y en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se contará por pecado. Ven, sin duda este uso de los dineros y los recursos son muy importantes en nuestra vida y la manera de honrar al Señor y de servir. Esta deuda de amor es la deuda que no se puede pagar. Hay una deuda que jamás podremos pagar. Nunca va a llegar un día en que digas, ya amé demasiado.
voy a parar de amar y voy a parar de servir. Ya amé a la gente todo lo que se podía, voy a dejar de hacerlo. Yo creo que esto se conecta con la conversación que Pedro tuvo con Jesús sobre el perdón. Cuando le dijo, ¿cuántas veces tengo que perdonar? 7 estaría bien. Y Pedro está diciendo, esto es una exageración. Porque la ley decía 3. Entonces dijo, el doble más 1, 7. Y estaba dándose palmaditas en la espalda, ¿cierto? Oiga, qué generoso soy yo. Y entonces Jesús le dijo, ¿qué? No 7, sino 70 veces 7. Pero eso era una manera de decir, de manera ilimitada. De manera ilimitada el perdón y de manera ilimitada el amor. El amor para servir a los demás y el amor para obedecer al Señor y cumplir la ley del Señor. Yo, mis amigos, quiero animarlos a ustedes a esto, a que el principio profundo del amor en nuestro corazón, como una respuesta a la iniciativa de Dios, sea lo que esta semana nos impulse a cumplir la ley del Señor, los 10 mandamientos y todo lo que el Señor nos va enseñando y nos va entregando. Amando de la manera en que nosotros fuimos amados por el Señor. Esto no es fácil. Con razón los discípulos le dijeron al Señor, aumentanos la fe. No un poquito, no hasta 7 veces, sino ilimitadamente. Porque el amor es el cumplimiento de la ley, porque el amor es esta respuesta a la iniciativa de Dios. Cambiar de estrategia, humillados delante del Señor. Así es que para volver al refrán, a la luz de este texto es imposible decir que el que nada debe. Tú y yo debemos y tenemos deudas de amor. Así es que no paremos de amar y de servir y de perdonar a nuestro alrededor y a partir de ahí obedecer al Señor y cumplir la ley del Señor.